Él no ha querido que yo tenga contacto con mis hijas. ¿Por qué? Ella se metía pastillas. Nos metíamos pastillas. Pero no soy yo nada más. Yo le preguntaba a las hijas mías y ella no quiere nada que ver con ella. Por delincuenta. Bueno, tú también estuviste preso conmigo. ¿Tú tampoco la quieres ver? No. ¿Por qué no la quieres? Porque ella es una narcotraficante. Yo estuve confinada. Yo traía heroína de un crucero. ¿Y tú hacías esto sola o tú lo hacías con él y las niñas? Él me dice que yo tengo que mantener relaciones sexuales con su hijo, si yo quiero seguir en esa casa. Pero se lo pedí como parte del contrato, como un servicio más. Ah, ¿tu hijo está discapacitado? Sí, mi hijo está discapacitado. Uy. Él sí demuestra los síntomas de un retraso mental. Yo estoy enamorada de él y yo quiero tener este hijo. No, y yo quiere mantuve tener otras también su relaciones, residencia, mire. sus papeles. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El químico francés Louis Pasteur dijo: duda siempre de todos y de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y aun cuando los datos no dan lugar a duda, todavía hay que seguir dudando. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para mí, 8 años es suficiente para pensar y para cambiar. Todo en la vida lleva su tiempo y eso no se puede violar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Mara, tú eres la demandante de este caso. Dime quién es Lino, por qué lo demandas y qué pides para resolver el conflicto. Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a demandar aquí al caballero, si se le puede llamar caballero, es el padre de mis hijas, y vengo a pedir la custodia completa de mis 2 hijas. Ok. ¿Qué edades tienen las niñas? 12 y 9 años. Ok, pero este es el padre de tus hijas. Eso es correcto. ¿Ustedes estuvieron casados? No convivíamos. Convivían, ok. Y él ahora tiene la custodia de las niñas. Eso es correcto. Sí, doctora. Ok, ¿hace cuánto tiempo? Hace 8 años. ¿Hace 8 años que él tiene la custodia de las niñas? Eso es correcto. ¿Y qué contacto has tenido tú con ellas? Ninguno, porque el caballero no me lo permite. Ok, explícame los hechos del caso. Yo estuve confinada. A mí me avisaron 18 años de cárcel. ¿Te condenaron a 18 años de Por- cárcel? Eso es correcto, por narcotráfico. Hace 2 meses que yo salí y entonces, Pero pues, ¿cumpliste cuánto tiempo? 8 años. Me soltaron a los 8 años por buen comportamiento. Ok. Yo estuve, hace 2 meses que yo salí, obviamente pues me puse en contacto directamente con el caballero aquí presente, al cual en ningún momento ha querido que yo tenga contacto con mis hijas. Por delincuenta. Bueno, tú también estuviste preso conmigo. Cumplí un Eso no año, podemos pero crié hablar. las Está nenas. bien, pero como quiera, estoy hablando con la doctora, no me interrumpa. La cuestión fue que el caballero aquí, yo tan pronto salí de la cárcel, yo lo llamé. Y le dije a él que yo quería ver a mis hijas. Obviamente, él no accede. No accede a A ¿cómo que es ver se las dice? niñas. A que yo vea a las niñas. Mija, ven acá, escucha esto. Durante esos 8 años que estuviste en prisión, ¿tuviste contacto con las niñas? Nada, no te fueron a ver, no te él nunca me llamaban. nada. Tú no llamabas a la casa, no podías hablar con ellas. Él siempre cambiaba de teléfono, de número, él nunca me permitió tener contacto, yo le escribía. Doctora, ella misma Que no está había bochornada. manera. No había ninguna manera que él quería. Ok, ahora yo necesito que tú me expliques a mí por qué a ti te condenaron a 18 años de prisión. Yo traía heroína de un crucero. Yo llegaba a Curazao. En Curazao, pues yo me contactaba con una persona, la cual a mí me decían la vestimenta que él tenía. Yo me conectaba con esa persona, nos dirigíamos hacia un hotel. En el hotel
pues obviamente prendíamos el televisor a todo volumen. Obviamente, pues, nosotros en ese momento, pues, cogíamos y poníamos el plástico ese que usamos para las carnes, que es el plástico, pues, obviamente, pues, poníamos el televisor a todo volumen. Ahí equipábamos el material, que es la heroína. Le poníamos vaselina, café, obviamente para que El olor. Para que el perro no lo detectara. Después que se hacía eso, obviamente yo me lo tenía que poner en un zapato. Obviamente yo soy 6'6" de zapato, tuve que usar unos tenis 6'9". Yo llevaba 2 kilos, 1 kilo en cada pierna, obviamente. Y yo salía, llegaba al crucero, guardaba la heroína en una caja fuerte que tiene el crucero y después seguía en el hasta que llegaba a Puerto Rico y allí la distribuías. Exacto, se la entregaba obviamente a la persona. Ok, ¿y tú hacías esto sola o tú lo hacías con él y las niñas? No, con las niñas nunca. Las niñas nunca, no, pero con él sí. Él estuvo conmigo, sí. ¿Y él también distribuía la droga? ¿Él también la poseía? ¿Tenía posesión de ella? No, él no tenía posesión. Obviamente. ¿Cuánto tiempo hiciste esto? Yo estuve haciéndolo como durante 5 años. ¿Y cómo te arrestan? Obviamente, aquí el caballero presente, supuestamente, pues fue el que, obviamente, fue el que... Te delató. Exacto. Te delató. Ok. ¿Qué tú has hecho? Dímelo rápidamente. ¿Qué has hecho para recuperar a las niñas? Ok, tan pronto yo salí, yo hice la llamada. Y yo le digo a él, mira, para ver las nenas, me dice, ahora mismo yo voy a hacer unas diligencias, no podemos, pero yo te llamo más tarde y quedamos un acuerdo. Yo me quedé esperando la llamada, no me llamó, pues yo lo llamo. Me da la excusa de que las nenas están durmiendo. Yo le digo, pues entonces mañana podemos ir al parque para entonces, pues, verla. Me sale con la excusa de que la nena tiene gripe. Ok, una excusa tras otra excusa, tras otra excusa, y no has visto a las niñas. Por 2 meses no he visto a mis niñas. Ok, perfecto. ¿Por qué quieres la custodia completa y no compartida? Es absurdo, estas niñas no te conocen casi, llevan 8 años sin verte. Porque las niñas, ahora mismo, la niña de 12 años, yo le entregué una evidencia a producción porque yo la busqué a ella por Facebook, ya que él no me permitía. Ella me negaba la solicitud y por WhatsApp yo le mandé un mensaje y ella me llamó que ella no quería saber de mí porque yo era una narcotraficante y una delincuente. Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, entonces, vemos la evidencia que ella me habló y luego tú respondes al por qué has separado o mantienes a estas niñas separadas de su madre. Al final es la madre. Me tienes que explicar. Regresamos después de este corto receso. ¿Qué hacen ustedes con papá? Nos vamos de viaje, nos vamos de crucero, 3 por año, así. Doctora, dígame usted, como una persona que corta grama puede ir cada 3 meses de crucero. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? ¡Caso